Continuando con nuestra serie de lecciones sobre el feminismo evangélico versus la verdad bíblica, hoy vamos a hablar acerca de las diaconisas. El argumento básico o el argumento general es el siguiente. Dice, mujeres como Febe, de la cual leemos en Romanos 16:1, eran diaconisas en la iglesia primitiva. Y esto muestra que todos los papeles de liderazgo deben estar abiertos a las mujeres. La mayoría de los grupos, bueno, la mayoría no, en un buen número de grupos evangélicos, existe el grupo de las diaconisas. Y lo han tomado como tal, pues basándose en el texto de Romanos 16. La señora Linda, en su libro Las mujeres en el ministerio, escribe: la iglesia de Éfeso ciertamente tenía diaconisas, ya que los requisitos para estas mujeres son duplicados exactos de los que se enumeran para los diáconos varones en 1 de Timoteo capítulo 3. Eso es lo que dice la señora Linda. Otra cosa es cuando uno lee lo que dicen los pasajes que ella ha colocado aquí en su comentario. Mucha gente piensa que hubo mujeres diáconos en el Nuevo Testamento, mientras que muchos otros piensan que no. Pero en cualquier caso, el oficio de diácono en el Nuevo Testamento no incluye la autoridad de gobernar y de enseñar, porque la función de dirigir, de liderar, de gobernar, de enseñar es algo que es reservado para los ancianos en la iglesia. Hay dos pasajes básicos que son los que quiero que consideremos en la lección del día de hoy. Pero antes de ello, Filipenses 1:1 es el versículo en el Nuevo Testamento que nos habla de la iglesia y de cómo está conformada una iglesia local. Escribe el apóstol Pablo y dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Aquí el apóstol nos está escribiendo cómo es la organización de una iglesia local. Son los miembros con los que dirigen, gobiernan la iglesia, que son los obispos, y los colaboradores o ayudantes, que son los diáconos. La palabra diácono no está traducida, está transliterada. Porque el término diácono en griego es este. La única diferencia es que en griego se escribe con K de kepis o de kiosco, pero aquí en el texto lo tenemos nosotros en Filipenses 1:1, aparece con una C. Es la única diferencia. La palabra no fue traducida, la palabra fue transliterada. El señor Vine, definiendo la palabra diáconos, nos dice: denota en primer lugar a un siervo, tanto si está efectuando un trabajo servil como si se trata de un asistente que da servicio de buena voluntad, sin referencia particular al carácter de este servicio. Vemos entonces aquí que en lo que nos dice el señor Vine, la palabra diácono significa siervo.
un servidor, básicamente. También el señor Thayer, en su léxico griego, hablando de el término diácono, nos explica: uno que se ejecuta a las órdenes de otro. Uno que ejecuta las órdenes de otro, especialmente de un amo. Un siervo, un asistente, un ministro. Lo que dice aquí el señor Thayer es que un diácono es aquel que está comisionado a llevar a cabo, a cumplir, a ejecutar las órdenes de otro. En otras palabras, está sujeto a uno mayor que él. También dice el señor el señor Thayer, diácono, uno que por virtud del oficio que le ha sido asignado por la iglesia, cuida del pobre y tiene a cargo y distribuye el dinero recolectado para su uso. Si se han percatado, mis hermanos, en ninguna de las definiciones que estamos leyendo hasta aquí nos permite a nosotros llegar a concluir que diácono se refiere a uno que dirige, a uno que lidera, a uno que gobierna, a uno que tiene autoridad. Ninguna de las definiciones nos da esa idea. Romanos 16 es el verso que habla de Febe. Y dice en el versículo 1, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. La palabra diaconisa, aquí en el verso 1, es traducida del mismo término que acabamos nosotros de leer. Diáconos. Y el señor Thayer, en su léxico griego, nos explica el significado del término. Y dice, diaconisa, una mujer a quien le fue encomendado el cuidado de la mujer pobre o enferma. No dice aquí que diaconisa, mujer que está en una posición de autoridad, que dirige y que gobierna una iglesia. No. En ninguno de los pasajes o en ninguno de las explicaciones que hemos leído del término se nos dice que sea eso. Más bien nos dice que es alguien que sirve, que ayuda, que colabora a aquellos que tienen una necesidad. Juan capítulo 5, y antes de leer el pasaje, habla de las bodas de Caná, donde al Señor lo invitaron, y es cuando el Señor, iniciando su ministerio, realiza su primer milagro, cuando convirtió el agua en vino. Ahora, el Señor Jesús fue con su madre, con María. Y dice en el versículo 2, Juan capítulo 5 dice el versículo 2, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Versículo 9, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. En el verso 5 y en el verso 2 aparece el término servían y sirvientes. Ambos términos, servían y sirvientes, son traducidos del término diáconos. Y dice el señor Thayer, con respecto a los que servían y a los sirvientes, nos dice el sentido que está transmitiendo la palabra diácono. Un mesero, uno que sirve alimento y bebida. Observamos entonces, hermanos,
que en los distintos casos que hemos leído hasta aquí, ninguno de ellos donde aparece el término diácono da la idea o nos permite a nosotros llegar a concluir que un diácono es alguien que gobierna, es alguien que manda, es alguien que dirige, es alguien que enseña. No, nada de eso. Nos da una idea totalmente diferente. Es un servidor, es un colaborador, es un ayudador. Algunas versiones traducen este versículo en donde habla de Febe. La Reina Valera dice que ella es diaconisa. Pero otras versiones, como por ejemplo la palabra de Dios para todos, no dice diaconisa, dice ayudante. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, quien es ayudante. O el Nuevo Testamento de 1995 dice al servicio. Os recomiendo a Febe, nuestra hermana que está al servicio de la iglesia en Cencreas. Diaconisa, que en la Reina Valera ha sido transliterada, no traducida. Vemos cómo es vertida en estas otras versiones y no transmite la idea de una hermana que se para en el púlpito y predica a toda la audiencia, a toda la congregación, o que gobierna a una congregación que tiene autoridad sobre ella. No, es alguien que ayuda, es alguien que está al servicio de. Eso es muy diferente a la idea que la señora Linda en su libro y también otros que vamos a citar ahora, nos quieren presentar a las mujeres diaconisas como mujeres al mismo nivel de autoridad que los varones. Cuando los pasajes que acabamos de leer nos dicen algo totalmente diferente. La palabra diáconos puede tener ambos significados. Un servidor o alguien que tiene un ministerio. En Romanos capítulo 13, dice en el verso 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y luego dice en el verso 4, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y aquí, 2 veces dice Pablo que la autoridad superior, el verso 4, que en el verso 1 nos dice que la autoridad superior es servidor de Dios. Y el término servidor es traducido de la palabra griega diáconos. Se traduce servidor, refiriéndose a la autoridad civil como el servidor de Dios. En Romanos 15, hablando de nuestro Señor Jesucristo, se le llama, dice Pablo, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. La misma palabra de Romanos 13 está en Romanos 15. Traducidas del término original, diáconos. Ahora, está diciendo aquí que el Señor Jesús es diácono. No que esté desempeñando un cargo especial dentro de la iglesia como diácono, sino que él es un servidor, pero utiliza la palabra original, que es el término diácono. O el mismo apóstol Pablo, en 1 Corintios 3, hablando de él y de Apolos, dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. Y servidores es traducido del término diácono.
pero no son mencionados aquí como que estuviesen ellos ocupando un cargo de dirección dentro de la iglesia, ejerciendo un ministerio que se llame diaconado. No, servidores, ayudadores, colaboradores. Ahora, con este rango de significados, hermanos, ¿cómo vamos a decir o cómo vamos a decidir si a Febe se le debe llamar diaconisa o sierva? Filipenses 1:1, recuerden, lo leíamos hace un momento, que es en donde se nos menciona cómo es la organización de una iglesia local. Aquí ya habla de diáconos, como un ministerio. O leemos en primera de Timoteo 4:6, Pablo habla de Timoteo y le dice que Timoteo es un ministro. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Y la palabra ministro es traducida de la palabra diáconos. Entonces, la palabra diácono es usada en la Biblia para referirse a un servidor, a un siervo, a un colaborador, a un ayudador, a un ministerio. ¿Qué dice ministro? Filipenses 1:1 dice diáconos. Y como decía hace un momento, hermanos, con este rango de significados, ¿cómo vamos nosotros a decidir si a Febe se le debe llamar diaconisa o sierva? La pregunta es si Pablo tiene en mente un cargo en la iglesia, diaconisa, o si simplemente está honrando a Febe por su servicio a la iglesia. El texto, como tal, Romanos 16:1, no muestra que ella tuviera autoridad para enseñar o para gobernar en la iglesia. En ninguno de los casos este pasaje muestra, vuelvo y repito, que ella tuviera autoridad para enseñar o para gobernar en la iglesia. Diaconisa no significa tener autoridad para mandar, para dirigir, para gobernar, para enseñar. Ya vimos en cada uno de los usos en donde leímos los textos que no transmite en ningún momento la idea de que ella tuviese autoridad o que gobernara, que estuviera al mismo nivel de autoridad del varón dentro del gobierno de una iglesia local. En el Nuevo Testamento, enseñar y gobernar a toda la iglesia son funciones dadas a los ancianos, no a los diáconos. Recuerden que hace un momento, cuando estábamos mirando en estos diccionarios griegos, el significado de la palabra diácono, uno de ellos es alguien que ejecuta las órdenes de otro. Los que dan las órdenes en una iglesia local son los ancianos. Ellos son los que tienen la autoridad gobernante. Ellos son los líderes. Ellos son los que dirigen. La función de los diáconos es ejecutar las órdenes de los ancianos. Eso tiene que ser claro para nosotros. La señora Sarah Subner, en su libro Hombres y Mujeres en la Iglesia, con respecto a esto que estamos nosotros hablando de las diaconisas, dice: algunos podrían argumentar que Febe era diaconisa, no diácono. Pero la Biblia dice en griego que ella era diácono. Como diáconos,
Febe era un ministro como Pablo. Preste atención a lo que dice la señora Sara. Como diáconos, Febe era un ministro como Pablo. Un diáconos es un líder que actúa como ministro de la palabra de Dios. Febe era un diáconos como Apolos. La palabra es exactamente la misma. Diáconos, como hemos observado, hermanos, en cada uno de los casos anteriores y los significados que nos dan los diccionarios, un diácono no es un líder que actúa como ministro de la palabra de Dios. Un diácono es un colaborador, es un ayudador, es un servidor. Nunca hemos leído nosotros, ni hay un solo texto que indique que sea un líder que actúa como ministro de la palabra de Dios. Sí, es verdad. Pablo, la Biblia dice que era un diácono, pero no como desempeñando un ministerio, sino que él era un ayudador, él era un servidor, él era un colaborador, lo mismo que Apolos. Ahora, prestemos atención a lo que vamos a ver a continuación. Voy a dejar en la parte de la izquierda el comentario que hace la señora Sarah Sumner sobre el término diáconos. Y vamos a ver otros aspectos, otras citas que quiero compartirles a ustedes respecto del término diácono. Romanos 13:4 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, porque es servidor de Dios para tu bien. Recuerden que aquí la palabra servidor es traducida del término diácono, pero en ningún momento está diciendo que es un líder que actúa como ministro de la palabra de Dios. Aquí el uso de la palabra diácono es alguien que sirve, alguien que ayuda, alguien que ejecuta. O cuando leíamos en Juan capítulo 5 en las bodas de Caná, que la madre de Jesús dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes, tanto servían como sirvientes. Es de la palabra griega diácono. Y aquí no está transmitiendo el sentido que dice la señora Sarah Sumner en su libro. Un diácono es un líder que actúa como ministro de la palabra de Dios. Aquí no tiene ese uso en Juan capítulo 5. Aquí el uso del término diácono es un ayudador, un colaborador, o como leíamos nosotros en la definición y explicación del señor Thayer en su léxico griego, un mesero. Alguien que sirve comida, alguien que sirve alimento, alguien que sirve bebida. Ese es el sentido de la palabra diácono en Juan capítulo 5, versículo 2 y versículo 9. Primera de Timoteo 3 es algo muy especial. Y cuando digo especial, es porque se habla ahí de los requisitos de los diáconos. Y algunos han malinterpretado lo que dentro de esos versos Pablo dice con respecto a la mujer. Leamos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles.
Aquí viene hablando del diácono, aquel que desempeña un ministerio dentro de la iglesia. Aquí ya se habla del diácono como un oficio dentro de la organización de la iglesia local. Y se presentan los requisitos para ese diácono. Luego, dice en el versículo 11, las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Dos preguntas. Cuando Pablo dice aquí las mujeres a sí mismo, ¿está dando requisitos a las mujeres que sirven como diáconos? ¿O está hablando de los requisitos para las esposas de los diáconos? ¿Cuál de las dos? ¿Requisitos para mujeres que sirven como diáconos en la iglesia o está hablando de los requisitos de aquellas que son las esposas de los diáconos? Ahora, la pregunta es compleja, pero terminemos la lectura porque dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Antes de dar una respuesta a lo que leemos ahí en el verso 11, las mujeres, asimismo, si son mujeres que sirven como diáconos en la iglesia o si son las esposas de los diáconos, quiero que presten atención a estas citas que quiero compartirles. Thomas Strainer, en su libro Ministerios Valiosos de la Mujer, dice algo con lo cual coincido perfectamente. Con respecto a las mujeres diáconos, no necesitamos tomar una decisión firme, porque incluso si las mujeres fueran diáconos, esto no refuta nuestra tesis sobre el gobierno masculino en la iglesia. Incluso si las mujeres fueran nombradas diáconos, no fueron nombradas ancianas. Dos cualidades que se les exigen a los ancianos: ser aptos para enseñar y cuidar la iglesia. No son parte. Esas dos cualidades, ser aptos para enseñar y cuidar la iglesia, no son parte de la responsabilidad de los ancianos, perdón, de los diáconos. Eso es verdad. La Biblia enseña que los ancianos deben ser aptos para enseñar y cuidar la iglesia. Esa no es la responsabilidad de los diáconos. Y continúa diciendo el señor Strainer, las tareas de los del diácono consistían principalmente en el servicio práctico a las necesidades de la congregación. Esto lo sugiere Hechos 6. Ahorita lo vamos a leer. El pasaje de Hechos 6. Esto lo sugiere Hechos 6, donde los apóstoles se dedican a la oración y al ministerio de la palabra, mientras que los 7 son seleccionados para atender la preocupación práctica de la distribución diaria a las viudas. A los ancianos se les dio la responsabilidad de dirigir y enseñar a la congregación. No leemos un solo versículo en el Nuevo Testamento que a los diáconos se les haya dado la responsabilidad de dirigir y enseñar a la congregación. Eso fue dado exclusivamente a los ancianos. Leamos ahorita Hechos 6, porque es el texto que el señor Strainer
presenta como prueba de que es así. Hechos 6, en la mayoría de las Biblias, y es probable que en la que usted tenga, si usted lo abre ahí en Hechos 6, encima hay un subtítulo que dice elección de los 7 diáconos. Lo interesante es que ahí no hubo ninguna elección de 7 diáconos. Pero sí, leemos nosotros de lo siguiente. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas eran desatendidas en la distribución diaria. O sea, pues, no se les estaba proveyendo el alimento de cada día a estas viudas. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Cuál trabajo? El de suplir la necesidad de cada día a las viudas. Eso de servir a las mesas es llevarles el alimento que ellas necesitaban cada día. Y dice ahí el verso 3, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros, o sea, pues los apóstoles, persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. ¿Quiénes son los encargados de ministrar la palabra? Los apóstoles. ¿Quiénes son los encargados de la oración? Los apóstoles, los hombres, no las mujeres. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. En cualquier caso, el oficio de diácono no incluía las responsabilidades de enseñanza y gobierno que Pablo reserva para los hombres en 1 de Timoteo 2:12. La función del diácono, aquel que tenía el oficio de diácono como ministerio en la iglesia, era el de estar pendiente para servir, ayudar, colaborar, para ejecutar las órdenes de los ancianos. Había mujeres diáconos en algunas partes de la iglesia primitiva, pero que quede claro, no tenían autoridad para enseñar en las iglesias. No tenían autoridad para gobernar, para liderar, para dirigir. La señora Linda, de la cual he venido citando bastante en las lecciones que hemos tenido, en su libro Las mujeres en el ministerio, señala muy amablemente una serie de escritos de los padres de la iglesia primitiva. Y también señala otros documentos que dan evidencia de mujeres sirviendo como diáconos en algunas partes de la iglesia primitiva. Pero es interesante que en su resumen de sus deberes, ella no menciona alguna enseñanza o autoridad gobernante sobre la iglesia de parte de estas mujeres. En la página 90 de su libro dice: los deberes de las diaconisas en el período post-apostólico, o sea, pues después de los apóstoles, fueron bastante variados. Enseñaron a niños y jóvenes,
evangelizaron a mujeres incrédulas, discipularon a nuevos creyentes, visitaron a los enfermos, cuidaron a los enfermos, administraron la comunión a los confinados y desembolsaron fondos a los necesitados. En el servicio de adoración sirvieron como porteros, ayudaron con el bautismo de mujeres y administraron la comunión cuando se presentó la ocasión. Ahora, mire lo que dice aquí la señora Linda. Y eso que ella es una de las principales promotoras del feminismo evangélico. Ella tiene su propio canal en enlace donde presenta sus predicaciones y uno ve audiencias numerosas escuchándola, hombres y mujeres por igual. Pero aquí, hablando de las diaconisas, ella misma muestra que el papel de enseñanza de las diaconisas no era el de dirigir, no era el de gobernar, no tenían un papel de autoridad y de dominio dentro de la iglesia, sino que eran colaboradoras, eran ayudadoras. En su libro, Las mujeres en el ministerio, ella menciona un escrito de los padres de la iglesia, las constituciones apostólicas. Y sobre todo cita el capítulo 16 de este libro, donde dice: por tanto, oh obispo, a los que te agradan, elegirás y nombrarás diáconos. Un hombre para el desempeño de la mayoría de las cosas que se requieren, pero una mujer para el ministerio de la mujer. Porque hay casas a las que no puedes enviar un diácono a las mujeres a causa de los paganos, pero puedes enviar una diaconisa. Además, porque en muchos otros asuntos se requiere el oficio de una mujer diácono. También la señora Linda, en su libro, menciona el concilio de Calcedonia. Sigue diciendo: el canon número 15 del concilio de Calcedonia, siglo V después de Cristo, detalla el proceso de ordenación de mujeres y diáconos y las coloca en las filas del clero. Es cierto que este documento del siglo V después de Cristo, aquí tenemos un fresco en donde se representa el concilio de Calcedonia en Asia Menor que se tuvo en el siglo V. Obviamente ya para esta época, la iglesia del Señor se ha corrompido, ya pronto va a dar origen al catolicismo romano. Es cierto que este documento del siglo V después de Cristo habla de una imposición de manos para establecer a una mujer en el papel u oficio de diaconisa, pero no hay indicios de que esto sea paralelo a lo que hoy llamamos ordenación de pastores o ancianos. Y no es cierto que este canon coloque a una mujer, como lo dice la señora Linda aquí en su libro, coloque a una mujer en las filas del clero. Ahora, esto es lo que dice el canon del concilio de Calcedonia. Préstenle atención. Una mujer no recibirá la imposición de manos como diaconisa menor de 40 años. Y solo después de un examen minucioso. Y si después de haberle impuesto las manos y haber continuado ministrando por un tiempo, desprecie la gracia de Dios y se entregue en matrimonio, será anatematizada y el hombre unido a ella. En otras palabras, será maldecida. Ahora, recuerden, esto es ya siglo V. 500 años después del Señor haber establecido su iglesia. Ya la iglesia se ha ido deteriorando
la iglesia ha ido apartándose del orden establecido por los apóstoles. Ahora, hay una nota explicativa de este canon, en donde remite al lector a unas palabras, a una explicación sobre las diaconisas que dice: el trabajo principal de la diaconisa era ayudar. Mire lo que dice: ayudar, no enseñar, no mandar, no dirigir, no gobernar. Era ayudar a las candidatas al santo bautismo. En ese momento, el sacramento del bautismo siempre se administraba por inmersión. Y por lo tanto, había muchas cosas en las que tal orden de mujeres podía ser útil. Además, a veces se daban a las catecúmenas una instrucción preliminar, pero su trabajo se limitaba totalmente a las mujeres. Y para una diaconisa de la iglesia primitiva, hubiera sido imposible enseñar a un hombre o cuidarlo cuando estaba enfermo. Los deberes de la diaconisa se establecen en muchos escritos antiguos. Y luego, el autor cita el canon 12 del Cuarto Concilio de Cartago, del año 398. Las viudas y mujeres dedicadas que sean elegidas para asistir en el bautismo de mujeres deben estar bien instruidas en su oficio como para poder enseñar a las mujeres rústicas y cómo responder de manera apropiada en el momento de su bautismo a las preguntas que se les hagan. Y también cómo vivir piadosamente después de haber sido bautizadas. A la luz de esta evidencia, hermanos, es engañoso que la señora Linda, en su libro Las mujeres en el ministerio, diga que fueron colocadas, que las mujeres, que las diaconisas, las mujeres diáconos fueran colocadas en las filas del clero. Recuerden, ahí está la cita, el canon número 15, a la izquierda, el libro de la señora Linda. El canon número 15 del Concilio de Calcedonia, siglo V, detalla el proceso de ordenación de mujeres diáconos y las coloca en las filas del clero. En lo que acabamos de leer, en el Concilio de Calcedonia, no dice por ningún lado que ellas fueron colocadas en las filas del clero. Las mujeres, por decirlo así, que fueron diáconos en la iglesia primitiva, fueron honradas y desempeñaron funciones valiosas, pero no enseñaron ni gobernaron a los hombres. Y no se las contaba entre el clero. Señor Robertson, en su comentario al texto griego del Nuevo Testamento sobre las mujeres diaconisas, escribió: la cual está al servicio de la iglesia. Estamos hablando de Romanos 16:1, donde habla de Febe, la cual está al servicio de la iglesia. La etimología de diáconos ha sido vista en diversas ocasiones. La única cuestión aquí es si se emplea en un sentido general o si es técnico, como sucede en Filipenses 1 y Primera de Timoteo 3. Filipenses 1, recuerden, lo leímos hace rato en el estudio, es donde el apóstol Pablo menciona cómo es la organización de la iglesia local. Los miembros, que son los santos, con los obispos y diáconos. Ahí el uso de la palabra diácono es usado en sentido técnico. Y también cuando en Primera de Timoteo 3, Pablo menciona los requisitos, está usando el término diácono en un sentido técnico, no en un sentido general. Porque en sentido general es servidor, ayudador, colaborador, etcétera.
Sigue diciendo el señor Robertson, en las constituciones apostólicas, ahorita hace un momentico leímos una parte de ese escrito patrístico. En las constituciones apostólicas se dan numerosas alusiones a las diaconisas. La estricta separación de sexos hacía que las diaconisas fueran muy necesarias para funciones como la del bautismo, visitación de mujeres, etc. Cencrea, siendo el puerto oriental de Corinto, demandaba mucho servicio de esta clase. Desconocemos si las diaconisas constituían una organización separada a la par de los diáconos, como también desconocemos si se trata de lo mismo que las viudas a las que se hace alusión en 1 de Timoteo 5. Como dice aquí el señor Robertson, la segunda línea de este parágrafo, la única cuestión aquí es si se emplea el término diáconos en un sentido general o si es un sentido técnico. Matthew Henry, en su comentario bíblico, dice también, está fuera de duda que Febe no era diaconisa en el sentido ministerial que el término diácono tiene. O sea, pues, en el sentido técnico, como un grupo de trabajo dirigido por los ancianos en la iglesia. Está fuera de duda que Febe no era diaconisa en el sentido ministerial que el término diácono tiene. Por ejemplo, en 1 de Timoteo 3:8, que es cuando Pablo menciona ahí los requisitos de los diáconos. Tal cosa ha sido inaudita en la historia de la iglesia, hasta que ciertas denominaciones la han inventado en el presente siglo. En los primeros tiempos del cristianismo se daba este título de diaconisas a ciertas hermanas que de manera especial se dedicaban al cuidado de los pobres y de los enfermos, además de ciertos servicios de limpieza, etcétera, en la iglesia. Una vez más, estamos reafirmando en lo que hemos venido exponiendo de que el término diácono en su sentido general, común y corriente, no en su sentido técnico, ministerial, el término diácono o diaconisa no se refiere al papel de estar predicando desde un púlpito, dirigir o liderar una congregación o tener un papel de autoridad sobre el hombre en la iglesia. Y para terminar, William Barclay, en su comentario al Nuevo Testamento, escribe: Febe procedía de Cencreas, que era el puerto de Corinto. Algunas veces se la llama diaconisa, pero no es probable que Febe tuviera una posición oficial en el ministerio de la iglesia. No ha habido nunca un tiempo en el que el trabajo de las mujeres no fuera de un valor infinito. Esto debe de haber sido especialmente cierto en los tiempos de la iglesia primitiva. En los casos de bautismo por inmersión, que era la manera corriente entonces, en las visitas a los enfermos y en la distribución de ayuda a los necesitados, las mujeres deben haber representado un papel importante en la vida de las iglesias. Pero no parece que tuvieran cargos oficiales en aquel tiempo. Presentar entonces a Febe desempeñando un cargo oficial en la iglesia. Tomar el pasaje de Romanos 16:1, donde la menciona como diaconisa de la iglesia en Cencrea,
y tratar de presentarla como una mujer teniendo autoridad en una iglesia, dirigiéndola, siendo líder en ella, gobernando, enseñando la palabra de Dios cuando toda la congregación estuviera reunida, es hacer un uso torcido del significado de la palabra acorde a lo que nosotros hemos visto en esta lección. Y más aún, viendo la evidencia externa de los escritos de los padres de la iglesia, en donde nos hablan a nosotros cuál era el papel que ellas desempeñaban, las llamadas diaconisas. Hermanos, hay más argumentos presentados por el feminismo evangélico. Hasta aquí hemos procurado dar una respuesta bíblica a cada uno de esos argumentos. Espero que lo que hemos realizado hasta ahora nos haya ayudado, nos esté ayudando a tener una idea mucho más amplia, mayor claridad con respecto al papel de la mujer dentro de la iglesia del Señor.